mano y podemos prestarte una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Ok, muy bien. Hoy día empezamos una serie nueva, aunque vamos a continuar en el libro de Génesis, Romanos. Yo voy a empezar en Génesis, pero con Romanos 8, Romanos capítulo 8, gracias. Y hoy día la serie que vamos a empezar se llama Fiel. La serie Fiel. Y el título de la enseñanza de hoy es El pacto que hace impacto. El pacto que hace impacto. Porque vamos a empezar hoy día también a estudiar un pasaje del Antiguo Testamento de Génesis que tiene que ver con Romanos. ¿Ok? Para repasarlo, porque es importante a veces, cuando iniciamos el estudio del libro de Romanos, vimos que el tema principal de Romanos es ¿qué? No es la salvación. El tema principal del libro de Romanos, y por eso tomamos apuntes por si acaso, es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Romanos como carta fue escrita en el año 57 después de Cristo. ¿Ok? Y fue escrito por el apóstol Brian, ¿verdad? No. Fue escrito por el apóstol Pablo. Qué bueno, qué bien. Y Pablo escribe la carta a los romanos desde la ciudad de, ¿se acuerdan? De Roma, ¿verdad? No. Escribe a los romanos desde la ciudad de Corinto. Entonces, el tema principal, la justicia de Dios, escrito en el año 57 después de Cristo, escrito por Pablo desde la ciudad de Corinto, y hemos dado un bosquejo al inicio del estudio de Romanos, y para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo y en qué estamos, aquí vemos el bosquejo de Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 17, se trata del saludo, la salutación y la presentación del tema. Capítulo 1, versículos 18 al capítulo 3, versículo 20, hablan de la justicia que se necesita, que habla de nuestra condenación, porque si Dios es justo y somos pecadores, terminamos condenados, porque todos somos pecadores. Capítulo 3, versículo 21 al 5, 21, habla de la justificación imputada, o sea, la salvación, que siendo pecadores, que Cristo dio su vida por nosotros, y que podemos ser perdonados y ser salvos de nosotros mismos, por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y hoy día vamos a terminar esta parte y iniciar capítulo 9, versículo 1. Y esta parte se trata hasta el capítulo 11, versículo 36, de la justicia vindicada. O sea que Dios es soberano, y siendo soberano, ¿cómo es que Él obra? ¿Y cómo es que nos da la salvación si vemos lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Y luego vamos a seguir con el resto del libro, Dios mediante. Es importante recordar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 29. A veces ya lo sabemos por memoria, pero aplicarlo es otra cosa. El día viernes yo estaba en mi oficina estudiando Romanos, pero uno a veces recuerda cosas, ¿verdad? Y yo estaba recordando algo que me pasó a mí hace más de 40 años. Y empecé a sentir una tristeza muy profunda por esa cosa que me pasó hace más de 40 años. Pero qué lindo que uno puede recordar quién es Dios. Y recordar que Dios usa las cosas terribles, las cosas duras, difíciles y las cosas buenas también para sus propósitos. Pero es una lucha a veces recordarlo, ¿verdad?
Y para no entrar en depresión y para vivir la vida que Cristo tiene para nosotros, es muy importante recordar lo que dice Dios en su palabra, en particular en Romanos 8, donde dice, yo lo leo en otra versión porque me gusta a veces leer otra versión para dar otra idea, bueno, la misma idea pero entenderla mejor, en la versión nueva traducción viviente. Dice aquí lo siguiente, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, la promesa que Dios usa todas las cosas para nuestro bien no es aplicable para todos. Es aplicable para los que aman a Dios y que están viviendo conforme a sus propósitos. No significa que somos perfectos, pero justo hablamos de eso en estos días, lo importante que es tomar pasos de fe, porque cuando uno toma pasos de fe y obedece al Señor, es cuando vamos conociendo a Dios más y vemos su gran amor por nosotros. Claro que cuando uno entrega su vida a Cristo y se nota que uno ha sido perdonado, ahí se inicia ese amor por Dios. Wow, ¿quién soy yo? Todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, lo que no he sido, y Dios me perdona, sin importar la gravedad de lo que he hecho. Ahí nace un amor en nosotros, pero cuando empezamos a vivir conforme a sus propósitos, y es difícil a veces, Dios empieza a mostrarnos que Él es ¿qué? Él es fiel. Y terminamos más enamorados de Jesús, por decirlo así, ¿no? Es para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a sus propósitos. Y si no lo recordamos, no vamos a avanzar bien en nuestro caminar con Cristo. Y los que aman a Dios, según Cristo, son los que obedecen sus mandamientos. ¿Ok? Abraham, por ejemplo, el patriarca Abraham, en Génesis capítulo 22, obedeció al Señor cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo, en el monte. Y Abraham, por obedecer al Señor y subir al monte, en el momento que estaba listo a matar a su hijo, y Dios le dice, no. Es cuando Abraham comprende mejor el gran amor de Dios y el propósito de su vida de Abraham y de su hijo también. Entonces la pregunta no es si vienes a la iglesia. La pregunta tampoco no es si tú sirves en algún ministerio en la iglesia. La pregunta es si tú amas a Dios. Si realmente lo amas. Y los que lo aman pasan tiempo con Él. Y su gran deseo de esas personas es glorificar el nombre de Cristo y hacerle conocido. ¿Verdad? Esa actitud, ese amor impacta toda nuestra vida poco a poco, ¿no? Algunos dicen que es complicado obedecer al Señor. Algunos también dicen algo parecido, dicen que luchan con saber qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. No es fácil obedecer al Señor a veces. Somos pecadores, somos de carne y hueso, pero no es complicado. No es una lucha saber qué es lo que Dios quiere cuando lo dice en su palabra. Yo recuerdo que escuché a un pastor hace poco que un hombre de la iglesia le dice, pastor, tengo que conversar con usted, tengo un gran problema. Y habla con el pastor y le dice, pastor, lo que pasa es que soy un hombre casado, pero estoy enamorado de una mujer que no es mi esposa. Y eso es complicado. Y el pastor le escucha y le dice, ok, ya te escuché, pero ¿cuál es la parte complicada? Pero pastor, ¿no me ha escuchado? Acabo de decirle que soy casado, pero estoy enamorado de otra que no es mi esposa. Por eso es complicado. El pastor le dice, no es complicado, es muy fácil. La Biblia dice que tienes que apartarte de esa mujer, quitarle de tu corazón, de tu vida y ser fiel a tu esposa. No es complicado. Quizás no es fácil, pero no es complicado. A mí me dio mucha alegría escuchar del pastor Jaime de Nuevo Chimbote, que estaba comentando
que hay una pareja que ellos tienen tiempo conviviendo y en el mes de enero se van a casar porque quieren vivir en obediencia. También me comentó de otra mujer que ella ha conocido a Cristo y su pareja no quiere nada que ver con Cristo, no quiere casarse, y en estos días ella le dijo, bueno, yo voy a obedecer al Señor, voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Y el hombre se puso duro y le dijo, ok, me voy de la casa, pero me voy llevando todos sus muebles. Voy a dejar la casa vacía. Y hemos sacado ese préstamo tú y yo. Y no voy a pagar ni un céntimo, tú vas a pagarlo todo. Y la mujer dijo, ok, tú más o menos así, tú llevas los muebles, pero yo llevo a Cristo. Y yo voy a confiar en Dios que Él va a apoyarme a pagar esa deuda si no vas a pagarlo tú. ¿Saben qué? Dios va a bendecir a esa mujer. Porque ella ha aprendido a amar a Dios. Y entiende que amar a Dios significa la obediencia. Y como le dije a Jaime anoche, eso es cuando realmente sabemos que Dios está obrando y cambiando vidas, cuando las personas quieren vivir en esa obediencia. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que no es complicado obedecer al Señor? La palabra de Dios es bien clara en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Cristo nos dijo que tenemos que cargar la cruz. Eso significa morir a uno mismo y poder identificarme con Cristo. Y así entiendo que la paz, la satisfacción de la vida que todos buscamos, no lo logramos cuando somos egoístas, ni lo logramos si tenemos éxito, ni cuando somos bien vistos por los demás. La paz viene cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, cargar la cruz, porque Él es el príncipe de la paz. No importa lo que podemos obtener en la vida, si no tenemos a Cristo, no vamos a tener paz. Y cuando tenemos a Cristo, las demás cosas, si Dios nos da más cosas, qué bueno. Y si no, igual yo me quedo con la paz del Señor. Porque mi identificación no está en las cosas que poseo, ni en lo que piensan los demás de mí, sino mi identificación está en Cristo. Y su plan es mi anhelo. Su gloria es mi meta. Y punto. Y dice aquí, Romanos 8, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Esa es la meta de un cristiano también. Dios me ha llamado, Dios me ha elegido para que yo sea como su Hijo. Y esa es mi meta. Yo quiero ser más y más como Cristo. Así dice la palabra del Señor. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué hermoso es eso, ¿no? No está hablando de nosotros en este pasaje, está hablando de los israelitas que habían conocido al Señor, que habían caminado con el Señor y que habían conseguido por fe lo que no conseguían físicamente mientras vivían en este mundo. Y qué lindo que cuando estudiamos a los grandes héroes de nuestra fe, todos fallaron. Todos fallaron al Señor. Abraham, el padre de la fe, por falta de fe mintió varias veces. Pero igual Dios le llamó a Abraham. Imagínense, aparece Abraham en Génesis capítulo 12. Lo vamos a estudiar en breve, en un ratito. Pero el capítulo antes del capítulo 12 es el capítulo 11. El capítulo 11 se trata de la Torre de Babel. Cuando todo el mundo estaba buscando construir esa torre para estar en rebeldía en contra de Dios sin pagar las consecuencias. Porque antes hubo el diluvio, entonces dijeron, mira, el diluvio llegó hasta muy alto, pero por eso vamos a construir una torre más alta todavía. Y así poder desobedecer al Señor sin ninguna consecuencia.
Y cuando Dios ve lo que están haciendo, cambia sus lenguas. Y en un momento todos estaban hablando igual y de repente no se entendía. Y terminan yéndose esa familia por acá, la otra familia por allá. Y dice que el capítulo 12 que Dios llamó a Abraham desde Ur de los caldeos babilonios. Dios llamó a Abraham de Babilonia para hacer algo nuevo con él, para servirle con una familia nueva, con otro destino, para glorificar su nombre. Pero Abraham falló al Señor, mintió, pero Dios le fue fiel. Entonces, al estudiar el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios es tan fiel. Los eligió siendo los judíos el pueblo más pequeño, en cierto sentido, más atrasado. Porque los judíos recién tienen un gobierno, etcétera, cuando las otras culturas ya tenían gobiernos, etcétera, muchos años antes. El pueblo más pequeño, pero les dio un propósito para su existencia como personas y como nación. No solo hizo milagros a favor de ellos como pueblo, sino también les dio la promesa de una tierra y les perdonaba sus pecados. Y si Dios ha sido tan fiel para con Israel, lo será para con nosotros también. Imagínense, claro, alguien ha dicho amén. El pueblo de Dios experimentó la gloria del Señor. En el monte de Sinaí, Moisés subió al monte, recibió los 10 mandamientos, el pueblo vio el humo, el fuego, la gloria del Señor. Y mientras Moisés está arriba, el pueblo de Dios se metió más abajo cada vez, en puro pecado, ¿no? Pero igual Dios fue tan fiel con ellos. Tanto así que llegan a la frontera con la tierra prometida por Dios, y envían 12 espías. Y esos 12 espías pasan 40 días en esa tierra prometida por Dios. Y cuando vuelven después de 40 días, ¿cuál es su opinión? 10 de ellos, ay, es hermosa esa tierra, es tal cual como Dios nos dijo. Pero hay un problema grande, no, gigante. El problema gigante es que hay gigantes. Por eso no podemos. Y solo 2, Josué y Caleb, dijeron que sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y cuando el pueblo de Dios rechaza el plan de Dios, rechaza su llamado, Dios termina asado con ellos. Y tanto así que Dios habla con Moisés y le dice, Moisés, mejor mato a todos y me empiezo de nuevo contigo. Y Moisés le dice, con razón, por fin entiendes, ¿eh? No, Moisés clama a Dios y dice, por favor, Señor, perdónalos. Y Dios perdona a su pueblo. Y 38 años más, los israelitas en el desierto reciben todos los días el maná del cielo. Bueno, todos los días menos sábado, cuando el viernes recibían doble porción, porque el sábado era su día de descanso, de reposo. El agua salía de la roca para ellos. Los pobres zapateros, porque 40 años sus sandalias no se gastaban. Pero ellos, siendo tercos, cuando Moisés les dijo, ustedes están en rebeldía, los espías pasaron 40 días en el desierto, por eso van a pasar 40 años en total en el desierto hasta que se mueren. Los israelitas, ¿qué dicen? Ay, no, ahora sí, ahora vamos a obedecer. Vamos a atacar a los enemigos mañana a primera hora. Y Moisés les dice, no lo hagan, porque Dios no va con ustedes. E igual, en rebeldía, entran a la tierra prometida y terminan derrotados. Imagínense. Hay una lección ahí para nosotros. Y aquí dice Romanos 8, que esa promesa que Dios hace todas esas cosas para nuestro bien de los que lo aman y son llamados conforme a sus propósitos. Imagínense a los israelitas, 40 años como pueblo perdonado, viendo milagros todos los días, la provisión de Dios.
pero viviendo una vida sin propósito. Porque eran más de 2 millones de personas. Y se ha hecho un cálculo que dice que entonces un promedio de una persona moría en el desierto cada 20 minutos. Y los demás mirando a sus vecinos, bueno, lo único que me espera es también en un momento voy a morir en ese desierto. Porque ya no puedo entrar a la tierra prometida. Qué triste es eso, ¿no? ¿Y cuántas veces hay cristianos que saben que son cristianos? Han sido perdonados. En ciertos sentidos ven la obra de Dios en sus vidas todavía. Pero cuando Dios les invita a tomar un paso de fe, un paso de obediencia, entra en ellos el orgullo, la terquedad. Prefieren vivir según lo que ellos ven en vez de someterse a la voluntad de Dios. Y terminan con Dios diciendo, ok, he tratado contigo muchas veces. Y ahora no hay, como se dice, santo remedio. Sí, son cristianos, pero nunca entran a la plenitud del Espíritu Santo que Él tiene para ellos. Eso es una advertencia. No podemos sacar este pasaje y decirlo algo que no dice. Si yo vivo mi fe de una manera floja y pienso que Dios va a usar todas las cosas para mi bien, estoy corriendo un peligro. Porque Dios es fiel y es fiel consigo mismo. Y cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios exhorta, exhorta. Y cuando Dios anima, anima. Pero mira lo que dice Romanos 8:31. Eso debería animarnos también, porque Dios fue tan fiel para con su pueblo. Y debería animarnos a terminar siempre más y más enamorados del Señor. Y con más ganas de confiar en Él. Más ganas de serle fiel. Porque dice aquí, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Igualito los israelitas. Si hubiesen escuchado el reporte de los espías y decir, ok, hay gigantes. Pero ¿cuál es el problema? Porque un gigante es así de este tamaño cuando se compara con Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos adelante, sí podemos. En vez de decir, no podemos. ¿Por qué? Porque con Dios, uno en su presencia es mayoría. ¿Se acuerdan del profeta Elías, Antiguo Testamento? 400 profetas de Baal, ese Dios Bamba. Y hacen una competencia entre los 400 y uno que es el profeta de Dios. Y los 400 arman su altar, ponen su holocausto ahí y tienen que llamar fuego desde el cielo. Y los 400 todo el día bailando, clamando, hasta empiezan a cortarse, buscando que Baal envíe fuego del cielo. Hasta que ya están sudados, agotados y no pueden. Y Elías en un momento empezó a burlarse de ellos. Decía cosas como, hay que gritar más fuerte porque quizás está dormido. O quizás está de viaje. Y en hebreo literalmente dice que en un momento Elías dice, quizás está en el baño. Y cuando ya no pueden, miran a Elías, yo lo veo así. Y Elías pregunta, ¿ya me toca a mí? Sí. Y yo estoy seguro que ellos pensaban, si nosotros como 400 no podemos hacer nada, él mucho menos. Ese mismo profeta que por haber obedecido a Dios, cuando todo el pueblo de Israel no tenía de comer, él comía todos los días. Imagínense. Yo me imagino que los profetas de Baal eran bien flacos, ¿eh? Pero él no, aunque no era tan gordo tampoco, no como yo. Pero ese profeta Elías llega
y no grita, nada así. Yo me imagino que solamente dice así: Dios, ¿podrías enviar fuego del cielo, por favor? Y consume todo. Porque uno con Dios es mayoría. Imagínense, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Me encanta esta palabra que vamos a ver en los siguientes versículos. Todo, todas, todos. Vamos a darnos cuenta de eso. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, por todos, por todos, todos nosotros. ¿Se han dado cuenta, no? La palabra ahí, todos, es importante. Se aplica a ti, se aplica a mí. No solo se aplica a Brian porque él es pastor, mucho menos porque Brian es gringo, y mucho menos porque Brian es guapo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Tú no tienes que cuestionar si Dios te ama. Ya te ha dado lo mejor que tiene en Cristo Jesús. Te ha dado el paquete completo también. El domingo pasado pedimos pollo a la brasa y llegó a la mitad del pedido. Y qué decepción cuando estás con hambre y con ganas de comer con varias personas, porque éramos varios, y llega la mitad del pedido. Ay. Qué lindo que con Cristo no es así. Porque cuando tú recibes a Cristo, tú recibes todo lo que Dios tiene para ti. Alguien ha dicho amén. Los demás están dudando. ¿Será así? Porque dice la Biblia que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Me gusta lo que dijo Vance Havner. Qué hermoso es pasar de nuestra nada a todo en Jesús. Qué hermoso es pasar de nuestra nada a todo en Jesús. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. El Padre le ha dado a Cristo todas las cosas. Juan 3, Juan 13, Juan 16. Todas las cosas fueron hechas por Él. Juan 1, 1 Corintios 8, Colosenses 1. Jesús ha dicho: todo es mío, ven. Mateo 11, versículos 27 al 28. Todo es mío, ven. Todo es mío, créame. Juan 3. Todo es mío, id. Mateo 28. Esas tres cosas son importantes, ¿no? Porque en el mismo sentido que Dios bendijo y llamó, eligió a Israel para que ellos fueran bendición para muchos pueblos, muchas naciones, y tenían todo lo que necesitaban en Cristo Jesús, nosotros también, si somos hijos de Dios, Dios nos llama. Ven. ¿Te ha llamado a ti? Ven, quiero que me conozcas. Pero no solo ven, sino cuando te llama, te dice: créame. ¿Tú realmente crees en Cristo? Tal como Él está descrito en la Biblia. Porque si tú le crees, el siguiente paso es: ok, tú me crees, me has conocido, y ahora id y predicar. Eso también es parte tuya. Tu parte es llevarle a Cristo toda tu necesidad. Y su parte de Cristo es cumplir con toda tu necesidad. Si el primer paso es darse cuenta de la nada de uno mismo, el segundo es acudir a la totalidad de Cristo. Esposa, estás frustrada porque tu esposo, según tus criterios, no provee lo que tú necesitas. ¿En quién está tu confianza? ¿En Cristo
o en tu esposo? Hombre, te gustaría casarte, pero estás preocupado. ¿Cómo será el futuro? Tengo para hoy día, pero ¿cómo va a ser en el futuro? ¿En quién está tu confianza? Su parte de Cristo es cumplir y suplir toda tu necesidad. Todo lo que necesito es Jesús. Porque todo lo que necesito está en Jesús. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó gratuitamente para nuestra redención, no me dará lo mayor y dejará de darme lo menor, sino que con Él me ha dado todo lo demás que necesito, siendo algo grande o pequeño. Y si todo está en Jesús, seguramente Jesús debe ser todo para nosotros. Justo Pedro habló un poco de eso anoche, ¿no? Que no estamos diciendo que Dios te va a suplir todo lo que tú quisieras tener. Él sabe lo que es bueno para ti y lo que no es bueno. Y Él sabe en qué momento también. Entonces, señorita, si Dios no te ha dado un esposo todavía, es que Él sabe por qué. Porque no quiere que te cases con cualquier sonso. Porque eres hija de Dios. Él tiene un plan excelente para ti. Pero muchas veces también nos sentimos muy cortos, ¿no? Y recordamos lo que hemos hecho, lo que ha sido nuestra vida. Muchas veces han pasado cosas que hemos hecho por diferentes motivos y esas cosas hasta nos dan vergüenza. Hay cosas que yo hice hace muchos años que todavía nadie lo sabe aquí. Porque me daría tanta vergüenza decirlo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Bueno, el enemigo Satanás sí, pero Dios no. Me gustó mucho lo que escuché de una mujer muy, muy buena, muy piadosa, que dijo que muchas veces Satanás intenta acusarle. Y cuando Satanás intenta acusarle, dijo, bueno, personalmente a mí no me gusta hablar con Satanás, ni le respondo. Lo único que digo es, Jesús, tú le escuchaste. Hazte caso. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. No tienes que ni siquiera justificarte. Dios te justifica. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué hermoso saber que Cristo está orando por mí. Qué lindo que cuando el enemigo me acusa y cuando las personas me condenan y me dicen, ay, no hay futuro para ese calvo. Jesús está orando por mí. Y hemos visto que todos somos pecadores y estamos totalmente depravados de la gloria de Dios. Sin embargo, la palabra todo se aplica a Cristo también. En Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, dice algo tan lindo. Porque si todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios, sino por Cristo, dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Yo creo que si nosotros podríamos entender que todo lo que tiene Cristo se lo ha dado a su iglesia, avanzaríamos más. Estamos hablando de plantar iglesias. Y algunos dirían, pero ustedes son una iglesia muy pequeña. ¿Cómo van a plantar más iglesias? Es que no depende del número de personas. Depende de la plenitud de Cristo.
y Él lo llena todo. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. Porque a Dios le agradó, me gusta esa palabra, le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, ¿con qué actitud voy y hablo con la gente acerca de Cristo y su gran amor? Su deseo de Cristo es redimir a todos. Por eso debo no solamente hablarles, sino animarles. Toma tu decisión, recibe a Cristo, siga a Cristo conmigo, porque Cristo te ama tanto. Nada que ver con esa idea de que, bueno, todo depende del Espíritu Santo. No, también depende de mí. Entonces, la respuesta a la totalidad de mi pecado es la totalidad de mi Salvador. Cuando piensas que todo se trata de ti, te has olvidado de que se trata del Salvador. No te olvides esta semana que tú sirves a un Salvador. Y a propósito de un Salvador, es conocido como un Salvador porque ¿qué hace? Salva. Wow, ¿cómo cambia mi actitud cuando voy a compartir la palabra de Dios con otros, no? Yo sirvo al Salvador. El poder cambiar mi pecado, el primero, por el segundo, que es un Salvador, es por fe, nada más. Señor, confío en ti. Vivo por ti. Te entrego mi vida, cargo mi cruz, porque tú eres el Salvador. Dejándolo todo, yo tomo a Cristo. Debo dejar mis pecados, dejando mis pecados, le tomo a Él como Salvador. Y entonces debo dejar lo que tengo para someterme a lo que Dios tiene para mí. ¿Ok? Cristo manda a sus discípulos cargar la cruz y seguirle. Que lamentablemente se escucha poco de esto en las iglesias de hoy, de cargar la cruz. Muchas veces escuchamos 5 bendiciones para ti, 10 pautas para el éxito, y muy poco escuchamos cargar tu cruz y seguirme. Cargar mi cruz significa que dejo mis derechos, mis deseos, mis lealtades, mi pasado, mi futuro, mi presente, para hacer caso a la voluntad de Dios. Todo debe ser puesto en las manos de mi Salvador. Y al entregarle todo a Cristo, tomo a Cristo. Y al entregarle todo a Cristo, confío en Él. Y por haberle entregado todo, en todo le doy las gracias también. En todo. Eso es una fórmula que nunca falla. Y solo cuando hemos entendido lo que acabo de explicar, podemos entender los siguientes versículos. Porque si yo entiendo mal lo que estoy diciendo, wow, cuando dejo todo a Cristo, consigo todo lo que tiene Cristo, wow, qué chévere es eso. Una vida perfecta en plenitud. Mira lo que implica eso para nosotros. Significa que yo me identifico con Cristo. ¿Y cómo le trataron a Cristo? Mira lo que dice aquí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Qué? ¿Va a haber tribulación si soy cristiano? Bastante. Tienes una Biblia que antes salió esa Biblia de promesas, ¿no? Supuestamente todas las promesas de Dios subrayadas en esa Biblia. Esa es una promesa de Dios también. Si tú sigues a Cristo, va a haber persecución, tribulación. Bueno, dice, yo lo dije mal, ¿no? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Esa ha sido la experiencia de Pablo, ¿no? En cada iba a una ciudad, predicaba y intentaba matarle. Iba a la siguiente ciudad
aquí las cosas van a salir mejor y otra vez. ¿No? Su vida era, en cualquier momento me matan, ¿no? Dice, nos tratan como ovejas para el matadero. Versículo 37. Sin embargo, en todo, en este contexto, por si acaso, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es en este contexto, ¿no? Algunas circunstancias pueden hacernos sentir solos, derrotados, pero en todas las situaciones somos vencedores. Porque nada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, mi Señor. Y mientras estoy con Cristo y mientras estoy en las manos de Cristo, cualquier cosa que me pasa, como hablamos la semana pasada también, ¿no? Pasan los años, el cuerpo ya no funciona como antes. Y cada vez que me fastidia un poco mi corazón, porque no sé qué tengo, mañana tengo cita con el cardiólogo, yo digo, son dolores de parto. Estoy esperando mi cuerpo glorificado. Me gusta lo que dijo Fanny Crosby, una mujer que compuso muchos himnos. No me gustan mucho sus himnos porque la música antigua no me gusta mucho, pero las letras buenasas, ¿eh? Ella nació normal, pero a los 8 años de edad le operaron y salió mal la cirugía y terminó ciega el resto de su vida. Y cuando ella escribió acerca de ella misma, dijo, pobrecita yo, soy creyente pero ciega, qué lástima, mi vida no sirve para nada. Así dijo, no. Dijo, un alma feliz soy. Aunque no puedo ver, estoy decidida que en este mundo estaré contenta. ¿Cuántas bendiciones disfruto que otras personas no tienen? Llorar y morar porque soy ciega, no lo puedo hacer y no lo haré. ¿Qué tal la actitud de una persona que entendió que era vencedora a pesar de las circunstancias? Versículo Romanos 8:38. Pues estoy convencido, persuadido, se refiere al corazón de Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La siguiente vez que tú escuchas a un cristiano diciendo, ay, no sé, me parece que la bruja me ha hecho un hechizo. ¿Qué dice aquí? Nada. ¿Se acuerdan de esa historia del libro de Números, Balac y Balaam? El rey que vio que Israel estaba acercándose y le contrata al profeta Balaam y le dice, por favor, quiero que maldigas a este pueblo de Israel. Y para no contarlo todo, Números 22 por ahí, si lo quieren leer en casa, cada vez que el profeta sale para maldecir al pueblo de Dios, termina siendo una bendición. Entonces, bienvenidas las brujas a maldecirme, porque vienen bendiciones sobre mí. Y por eso, por si acaso, aquí, la noche de las brujas, siempre hacemos una fiesta. Porque pensamos que es mejor vencer al enemigo esas noches en vez de sentarnos con los brazos cruzados diciendo, esa es la noche cuando gobierna Satanás. No podemos hacer nada como cristianos. ¿En qué Dios crees tú? Yo creo en un Dios que hasta en la noche de los muertos puede dar vida a los muertos espirituales. Parece que algunos no están convencidos. Bueno, vamos a ver, Dios mediante, la semana que viene, el capítulo 9, cuando Pablo va a explicar que él es judío de los judíos, ama mucho a Israel y dice, si Dios ha sido tan fiel,
¿Qué es lo que pasa con Israel? Porque ellos rechazaron a Cristo. No cumplieron tampoco, no llegaron a ser la luz que Cristo quería que ellos fueran en el mundo. Pero para entenderlo bien y entender que Dios es fiel, ¿y qué significa eso? Para vivir como santificados, separados para Dios, tenemos que darnos cuenta de ese pacto que hace impacto. Porque si no estamos convencidos de que Dios es fiel, no vamos a vivir con la paz de Dios en nuestro corazón, no vamos a buscar su voluntad primero, y apenas que empiece un poco de persecución, desánimo, vamos a flaquear en nuestra fe. Pero vemos que Dios ha sido fiel con Abraham. Por ejemplo, ya les mencioné que Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, de Babilonia, para servirle. Y en Génesis capítulo 12 vemos cómo Dios quería bendecir a Abraham. Dice Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Primero, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Primero, una bendición personal para Abraham. Te dice, te bendeciré, personal. Pero interesante porque le dice a través de tu descendencia. Y Abraham con Sara pasan los años y no nace ni un hijo. Y la gente preguntando, quizás miren bastante la televisión en la noche, mejor sería hacer otra cosa. No está en la Biblia eso. Pero intentan y nada, hasta que a los 100 años de edad, como escuchamos anoche, pero robó una buena parte de mi enseñanza anoche. Recién nace su hijo, el hijo de la promesa. Abraham con 100 años, Sarai o Sara con 90. Imagínense. Porque cuando Dios hace algo y promete algo, siempre lo cumple. Y muchas veces la promesa va con un grado de dificultad increíble para que Él muestre que es de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas veces Dios te manda a hacer algo y te quiere bendecir y tú ves que esa bendición es imposible para ti? Y que Dios te quiere usar para algo y te parece demasiado grande. Y tú terminas diciendo, pero no puedo. Justo por eso Dios te ha dado esa promesa, porque tú no puedes. Qué importante es eso, ¿no? Entonces en Génesis 12, Dios le da a Abraham la promesa, una gran descendencia. Y ahora una pregunta. Los que estuvieron aquí en el primer servicio, y los pastores no contesten, por favor, es para los demás. ¿Cuál es el capítulo más importante de la Biblia? No es una pregunta capciosa. Yo creo, según también el gran teólogo Pentecost, Génesis 15. Porque si entendemos Génesis 15, entendemos el resto de la Biblia y vemos que Dios es fiel. Y el resto de esos próximos minutos y la semana que viene vamos a estudiar Génesis 15 con más detalles, pero lo voy a leer y hacer unos comentarios para que podamos pensarlo esta semana, ¿ok? Dice Génesis 15, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor le llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia
Y además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Entonces, primero vemos una promesa, una descendencia numerosa. Eso es uno. La segunda promesa aquí, una tierra. Una tierra. Ojo, esta promesa, cuando vemos luego las fronteras de esa tierra, Israel nunca ha poseído la tierra completa todavía. Tenemos aquí un mapa de Israel en el tiempo actual, en el mundo de hoy. Mira cómo está Israel. Es pequeño. Es más o menos el mismo tamaño de la provincia de Ica. No es grande Israel. Sin embargo, causa tantos problemas en el mundo, siendo un lugar tan pequeño. ¿Y por qué? Porque justo es la tierra que Dios ha prometido a su pueblo. La existencia de Israel es un milagro. Porque tantos años que muchas personas han intentado borrar del mapa Israel. No solo como nación, sino como judíos. No solo Hitler, sino muchos a través de la historia han intentado matar a todos los judíos. 2000 años casi, Israel estaba fuera de su territorio como raza de personas. Cualquier raza que pasa más de 100 años fuera de su territorio, esa raza se desaparece, porque se mezclan con otros y al final terminan siendo un sancocho de una raza, ¿no? O de razas. Israel, 2000 años de existencia fuera de su lugar, siguen siendo una raza. Y en 1948, milagrosamente, nace Israel como nación en un solo día. Dios ha empezado algo con Israel, que lo vamos a explicar con mayor detalles la semana que viene. Pero mira la tierra que Dios prometió a su pueblo en el siguiente mapa. Lamentablemente está en inglés porque no encontré un mapa bueno en castellano que podemos usar para proyectar. Pero ven la diferencia. La tierra que Dios prometió a su pueblo, Israel, llega desde Egipto y hasta en la parte del sur, Arabia Saudita. En la parte al norte ocupa casi todo lo que es Siria y llega hasta la mitad de Irak. No tienen casi nada de ese territorio todavía. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha cumplido con su promesa. Pero eso es algo que va a pasar en el futuro. Igual que con nosotros, a veces Dios nos da una promesa y no lo cumple todo en un instante. Toma su tiempo, pero el hecho que no ha cumplido todavía no significa que no lo va a cumplir. Eso es tan importante, ¿no? Pero Dios le dio a Abraham en Génesis 15 la promesa de una gran descendencia, más que las estrellas, uno, y segundo, le dio la promesa de esa tierra. Y dice versículo 8, Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, y todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a continuar la semana que viene, pero quiero darles la tarea esta semana
de leer este capítulo entero y estudiarlo un poco, pero para darles una explicación. Y eso es hermoso. En su cultura de esas personas en ese tiempo, cuando querían formar un pacto, un contrato entre dos personas, buscaban esos animales, los partían en dos y ponían la mitad de un animal a este lado y la otra mitad al otro lado. Y los dos tenían que caminar por en medio. Y la idea era cumplir este pacto es más importante incluso de tu propia vida. Si fuera necesario morir para cumplir con ese pacto, lo tendrás que hacer. Y por eso tiene que ver con las dos personas, normalmente. Pero vamos a ver al estudiar ese capítulo que Abraham está ahí esperando y Dios demora, no llega. Y Abraham ve que las aves de rapiña están bajando, quieren comer, ¿no? Y Abraham espantándolos y termina cansado y dice que Dios será un sueño profundo, que es interesante para que lo mediten, porque Dios también le dio a Adán un sueño profundo. Y cuando se despierta Adán, ¿quién está a su lado? Eva. En este caso, Abraham termina con un sueño profundo. Y en ese sueño, por estar con sueño y dormido, él no pasa entre los animales. Solo Dios. Que está diciendo Dios, este pacto que estoy haciendo contigo es incondicional. O sea, no depende de tu lealtad, no depende de tu obediencia, solo depende de mí. Y yo lo voy a cumplir. Eso es sumamente importante por lo que vamos a ver la semana que viene. Israel no cumplió con la voluntad de Dios. Israel rechazó a Cristo cuando vino. Israel nunca aceptó su rol como luz para las naciones. Pero no significa que Dios ha terminado con Israel, sino que Dios puso a Israel en pausa un tiempo para que nosotros como iglesia podamos ser la luz para el mundo y no rechazar a Cristo. Y ahora, si Dios va a ser fiel con Israel, va a ser fiel con nosotros también. Eso es sumamente importante porque tiene que ver con nuestra actitud y cómo vivimos en el mundo de hoy. ¿Ok? Participamos de este pacto de Abraham en cierto sentido como iglesia, como gentiles, pero eso lo vamos a ver la semana que viene también. Pero ¿a dónde voy? Y con esto termino. Si no hay nada ni nadie que me puede separar del amor de Cristo. Y si yo he sido llamado conforme a su plan y sus propósitos. Y su plan es que Él quiere ser el Salvador de muchas personas, de muchas naciones. Y si en Romanos capítulo 11 vemos que Dios va a empezar su obra con Israel de nuevo, cuando el último gentil ingresa al reino de Dios. Y si Dios nos manda en Romanos capítulo 12 presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos para el Señor, sabiendo que Él va a estar con nosotros siempre, y sabiendo que la mejor forma de servirle es con mi cuerpo en este mundo, wow, Dios nos ha dado una gran oportunidad y una gran tarea. Porque la mejor forma de alcanzar a las personas para Cristo es plantar iglesias. Y una iglesia no solo se trata de un pastor, se trata de una comunidad de personas, un equipo que todos trabajan juntos para alcanzar a su comunidad y otras comunidades hasta otras naciones también. Tenemos la gran comisión, ir y predicar y hacer discípulos.
es nuestro deber. Tenemos la oportunidad de ser usados por Dios en este tiempo. Les animo esta semana. Primero, Señor, aquí está mi cuerpo. Me has dado una boca. Quiero usarlo para hablar de ti con otras personas. Justo nos acerca la Navidad. Es una buena oportunidad, ¿verdad? ¿Y para ti qué significa la Navidad? Panetón, quizás pavo, quizás jamón, quizás pollo, trago, 10 libres de mi trabajo. Así te puedo comentar lo que significa la Navidad para mí. Es Cristo. Pero también, como mencionamos en los anuncios, poder bautizarme como cristiano, proclamar que soy parte del pueblo de Dios, es una gran oportunidad. Te animo, si no te has bautizado como cristiano, a hablar con un pastor aquí para que podamos coordinarlo. ¿Ya? La otra cosa, la clase de plantación de iglesias. Este jueves empieza a las 7:30. No es solo para los pastores, porque como repito, plantar una iglesia requiere todo un equipo. Personas que limpian los baños para la gloria del Señor. Personas que están en la puerta. Personas que evangelizan, etc. Hay un montón de formas que podemos también participar para plantar más iglesias. Y por supuesto, orar para ver si Dios quiere que algunos este año que viene participen en la mejor forma de capacitación que existe, la Escuela de Misiones. No lo digo porque es de nuestra iglesia, sino porque es la forma que Cristo hizo discípulos también. Ay, pero Brian, es un año. ¿Cómo voy a dejar de hacer mi vida un año? Dejar de hacer tu vida. Tu vida está en Cristo. Y un año, si Cristo tomó 3 años y medio con los discípulos para capacitarlos y te pedimos un año, quizás mejor pedimos 3 años y medio, ¿no? No digas, pero yo soy muy viejo para esas cosas. Abraham tuvo un hijo cuando tenía 100 años de edad. No digas, soy muy joven. Cristo llamó a los apóstoles, algunos tenían 15 años de edad. No eres muy joven. Pero ya tengo mi carrera. Y la carrera con Cristo. No estoy diciendo que es la voluntad de Dios para todos ir a la escuela de misiones. Pero sé que es la voluntad de Dios orar para ver si Dios quiere que tú participes o no. Qué hermoso es servir al Señor. Donde Dios nos ponga. Y como Dios nos capacita. Este jueves 7:30. Curso para aprender por qué, cómo plantar iglesias. ¿Ok? Señor, gracias por lo que hemos visto hoy día en la Biblia. Hemos dado quizás mucha información, pero poco a poco vamos captando la cosa. Y queremos entender lo que tú hiciste a través de Pablo, pero también queremos aprender cómo es que tú has obrado y cómo estás obrando a lo largo de la historia del mundo para tener una cosmovisión bíblica completa de lo que tú quieres de tu pueblo. Quizás algunos han llegado aquí hoy día atribulados, perseguidos, angustiados. Pero gracias, Señor, porque hemos escuchado hoy día que esas cosas no nos condenan, no nos marginan y mucho menos nos separan de ti. Tú sí estás siempre a nuestro lado, estás con nosotros y por eso salimos de aquí hoy día con ganas de alabarte más, conocerte más, amarte más y te entregamos a ti nuestras vidas y nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie, vamos a